Bildad y Job. Zofar y Job propiamente no conversan porque Zofar se mantiene en silencio y vamos a ver un personaje más. Entonces estamos en esta sección. Entonces hemos estado avanzando. Como es un capítulo corto, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Son 6 versículos. Vamos a leer este pasaje. Estamos en Job capítulo 25. Dice así: respondió Bildad a su hija y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Tiene sus ejércitos número. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será el limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de tus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Miren qué expresiones tan especiales de Bildad. Bueno, vamos a ver acerca de este capítulo. Y pareciera ser como que es un capítulo que no tiene mucha relevancia, como que no tiene mucho significado, pero vamos a darnos cuenta que aquí existe una enseñanza muy tremenda que nos está diciendo Bildad. Claro, él, volvemos otra vez a enfatizar, tiene una perspectiva, tiene una manera de pensar totalmente diferente a lo que está sucediendo en la vida de Job. Pero sin embargo, cada uno de los amigos nos dan a veces enseñanzas que de veras van muy relacionados con nuestras situaciones, tanto en la vida como en la enseñanza que recibimos de la palabra del Señor. Bueno, pues vamos aquí, estamos en el tercer ciclo de conversaciones, estamos aquí en esta parte, capítulo 25 al 28, después del capítulo 25 va a empezar a hablar Job, pero nos vamos a centrar solamente en este capítulo 25. Dos cosas se mencionan en este capítulo. Primero, el señorío de Dios, o la soberanía de Dios, los versículos del 2 al 3, porque dice el versículo 2, el señorío y el temor están con él. ¿A quién se refiere él? Bueno, se está refiriendo a Dios, se está hablando de Dios. El señorío está en Dios, la soberanía, la majestad está en Dios. Y luego dice en los versículos del 4 al 6, aquí viene una enseñanza muy tremenda que se llama, doctrinalmente se llama la trascendencia de Dios. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Son dos asuntos. ¿Por qué la trascendencia? Porque cuestiona Bildad la situación de Job. Dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será el limpio el que nace de mujer? Y fíjense bien, hermanos, en el versículo 5 dice, he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Esta enseñanza ya había sido mencionada anteriormente por Elifaz en el capítulo 15, ahorita lo vamos a ver, pero ya se estaba tratando este asunto. Sin embargo, aquí Bildad está cuestionando la situación de Job, porque otra vez, Job se estaba justificando acerca de que su relación con Dios estaba bien. Recuerden ustedes el famoso texto del capítulo 23, versículo 10. Capítulo 23, versículo 10 dice, mas él conoce, Job está diciendo, mas él, o sea, Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Entonces Job está confiando de que en su vida no hay mancha alguna porque él se ha mantenido en la comunión con Dios, ¿sí? Claro, más adelante Dios lo va a poner en su lugar, pero ya es Dios, ya esa es otra cosa, ¿sí? Sin embargo, él está apelando de que ha hecho su mejor esfuerzo, su participación en estar bien con Dios. Bueno, entonces Bildad lo va a cuestionar de esa manera. Vamos a ver ahora aquí está este primer texto. El señorío y el temor están con él. Y es verdad. El temor y el señorío están en Dios, ¿sí? Recordemos el famoso texto del Señor Jesús que dice que no debemos de temer a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Más bien debemos de tener temor a aquel que mata el alma y le envía al infierno, ¿sí? Entonces ahí se refiere a Dios. El único que puede hacer eso es Dios. Entonces, Bildad, sin conocer el Nuevo Testamento, porque él estaba viviendo muchos siglos atrás,
Sin embargo, está dando una enseñanza muy tremenda, porque sí es verdad. Dios tiene señorío. ¿Quién es el que manda en el universo? ¿Quién es el que controla todas las cosas? ¿Quién es el que ha hecho toda la creación? Pues es Dios, es verdad. En ese sentido sí tiene razón Bildad. Pero lo que está mencionando aquí es que, mira, Dios está tan alto, está tan alejado, es tan grandioso, que tú no puedes acercarse. ¿Quién se va a acercar hacia Dios? Ese es el problema de Bildad. Fíjense bien, vamos a ver esta situación. Bildad va a decir, Dios ejerce su señorío por derecho propio. Es verdad. Él es el creador de todas las cosas. Dios es el que hizo el universo. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces le pertenece al Señor. Él ha creado todas las cosas. Por derecho propio Él gobierna, porque Él lo hizo, ¿sí? Entonces, en este sentido está bien, mira. Ahora, Dios ejerce su control sobre su creación, es cierto también. Dice en el versículo, fíjense bien, en el versículo 2, el señorío y el temor están con Él, Él hace paz en sus alturas. La palabra paz aquí se refiere que Dios está controlando, no paz en el sentido de la tranquilidad, del sosiego, de entrar en una bonanza con Dios, no. El hacer la paz en sus alturas está diciendo que Él está controlando todas las cosas y las está llevando en un buen orden. Por ejemplo, todos los días nos sale el sol, todos los días nuestra tierra está girando, todos los días estamos viendo cómo Dios está haciendo la obra en el universo. Entonces Dios está ordenando todo y lo está haciendo bien. Si fallara una ley del universo, qué catástrofe sería, ¿sí? Entonces sería una situación muy tremenda. Hace unos años hubo una explosión solar, una explosión solar muy tremenda que afectó las comunicaciones en la Tierra, ¿sí? El viento solar que se generó por las explosiones solares afectaron la Tierra, afectaron el magnetismo de la Tierra, y entonces eso trajo problemas en las comunicaciones. Muchos celulares se apagaron, no hubo comunicaciones, las bolsas de valores se quedaron estancadas, hubo problemas a nivel económico precisamente por esa situación. Entonces, si tan solo eso ocurriera en nuestro sistema solar, imagínense qué complicaciones tenemos. Imaginémonos que un planeta se sale fuera de órbita, ¿sí? Los astrónomos están muy pendientes en cómo están llegando los meteoritos a la Tierra. Y hace unas semanas estuve escuchando una conversación acerca de los meteoritos que están causando problemas en la Tierra, pero los meteoritos son pequeños. Si llegara un meteorito grande, produciría un temblor tan fuerte, haría un efecto tan terrible en el mundo que seríamos afectados. Entonces, ¿por qué no caen los meteoritos así tan grandes en la Tierra? Porque Dios está controlando, porque Dios nos está cuidando, porque Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, veamos esta situación. Entonces, por favor, el versículo 2, otra vez aquí. Esta palabra, Él hace paz en sus alturas, está diciendo que Dios está ordenando y controlando todo, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración esta situación. Bien, vamos más adelante. Dios mantiene orden en todas las cosas, como lo estamos diciendo ahorita. Ahora vamos a ver aquí. ¿Qué significa eso de la trascendencia de Dios? Ahora, ¿qué significa esta situación tan especial? Esta palabra trascendencia es una palabra teológica, ¿sí? Vamos a ver acerca de esta trascendencia. Vamos a ver aquí. Trascendente significa que está por encima, que es más alto, bueno, es más alto que o es independiente de todos los demás. Lo que es trascendente es lo que está más
alto, lo que está por encima de todas las cosas, lo que es trascendente. En el sentido de Dios, cuando se habla que Dios es trascendente, significa que Él existe por encima de toda la creación, que Él está controlando todas las cosas y ninguna creación, ninguna parte de la creación se asemeja a Él. Nosotros no podemos asemejarnos a Dios. Él está por encima de todas las cosas. Él es superior, pero más que superior, es infinitamente más grande que nosotros. O sea, de tal manera que es imposible alcanzar a Dios. ¿Sí? Entonces veamos aquí esta definición. Dios como trascendente es la enseñanza de que Él existe por encima e independiente de toda la creación. En otras palabras, no hay ninguna otra cosa creada que iguale su poder y su persona. Además, nada ni nadie más puede inferir con su poder. Él creó todo el espacio, el tiempo, la energía, la materia. Por lo tanto, Él puede controlar todas las cosas como le plazca. ¿Sí? Entonces, Dios está por encima de todo eso. Y de tal manera que, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre entonces? Miremos cómo lo compara Bildad, el versículo 6, por favor. Alguien que nos lea el versículo 6. ¿Cómo compara Bildad al hombre? Como un gusano, ¿verdad? Dice, pues ¿cuándo vamos a alcanzar a Dios? ¿Cuándo vamos a estar a su altura? El hombre ha querido ponerse a la altura de Dios, pero ¿cuándo va a lograrlo? ¿Qué es el hombre? Tan solo, fíjense bien, hermanos, si saliéramos al espacio y miráramos las miles de estrellas o millones de estrellas, ¿qué es nuestro planeta Tierra? Un puntito. Y dentro de ese puntito vivimos nosotros. Entonces, si la Tierra es un puntito, ¿qué somos nosotros? Menos que un puntito, entonces somos insignificantes. Veamos el Salmo 8, por favor, ¿cómo dice ahora el Salmo 8? El Salmo 8. Vamos a leer el Salmo 8 y leámoslo, por favor, el versículo 3 al 5. Del 3 al 5. Dice así, todos juntos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. Pero fíjense bien la pregunta que hace el salmista en el versículo 3. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces, somos unas criaturas en relación con la creación de Dios, en todo lo majestuoso que es la creación de Dios, somos insignificantes, ¿sí? Somos muy pequeños. Entonces la trascendencia de Dios significa que Dios está por encima de su obra, de tal manera que ¿cómo vamos a poner nosotros al mismo nivel de Dios? ¿Cómo vamos a poder a estar como Dios? Eso es imposible, ¿sí? A través de la historia el hombre ha querido semejarse a Dios y algunos incluso se han hecho pasar por Dios, ¿sí? Los faraones se decían descendientes de Dios y en muchas culturas los reyes decían que eran descendientes de dioses y etcétera. Pero ¿cuándo el hombre se va a poder semejar así con el Señor, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora aquí. Ahora, el concepto de esa trascendencia es que Dios es desconocido. Entonces, ¿cuándo vamos a poder conocer a Dios en toda su magnificencia, en todo su esplendor? ¿Cuándo? Si Dios es tan infinitamente grande. Hay dos situaciones que se mencionan en la teología. Es que no podemos conocer a Dios en toda la extensión de la palabra por su naturaleza perfecta, ¿sí? Si ni siquiera a veces nos comprendemos nosotros mismos, a veces no nos entendemos nosotros mismos,
menos vamos a entender a nuestro Dios infinitamente majestuoso. Entonces, desde el punto de vista de la teología, nunca el hombre va a poder comprender a Dios en toda la magnitud de lo que Él es, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de esta situación en Efesios con respecto al amor de Dios. Vamos al capítulo 3 de Efesios, por favor, hermanos, les invito. Efesios capítulo 3. Dice, vamos a ver este pasaje, ¿sí? Versículos del 17 al 19. Efesios 3, del 17 al 19. A ver, dice de la siguiente manera. Para que, a ver todos juntos, por favor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿cuándo vamos a conocer toda la plenitud de Dios? ¿Cuándo vamos a conocer todo lo grandioso del amor de Dios? ¿Cuándo vamos a conocer lo que dice Pablo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios? ¿Cuándo? No, porque Dios es infinitamente grande. Entonces, por su misma naturaleza no podemos conocer a nuestro Dios porque es infinitamente grande, ¿sí? Y tenemos otro serio problema. Nosotros somos finitos, somos pequeños. Nuestra mente, aunque es prodigiosa, pero no alcanza a comprender toda la majestad de Dios. Nuestra misma mente es una limitación. Y el otro problema es que el pecado nos impide llegar a comprender todo lo grandioso de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, por favor. Primera de Corintios 2, 14. Primera de Corintios 2, 14. A ver, ¿cómo dice este texto? También todos nosotros vamos a leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Puede comprender el hombre a Dios? No, porque en su naturaleza hay una limitante en su conocimiento, limitante por causa del pecado. No va a poder comprender todo lo que es Dios, y aquí lo dice el apóstol Pablo. Entonces, lo que está diciendo Bildad es: mira, Job, tú te estás justificando, tú te estás creyendo justo, pero ¿cómo vas a poder justificarte delante de Dios cuando es infinitamente grande? No vas a poder llegar a poder tener ese entendimiento de Dios. Entonces estás mal, Job. Y entonces veamos esta situación de la trascendencia, ¿sí? Ejemplos. Por ejemplo, Dios es trascendente, Dios está por encima de toda la creación. Dios es trascendente en su santidad porque su santidad es perfecta, es infinitamente perfecta, y también es trascendente en su poder, es trascendente en su ser eterno. ¿Qué somos nosotros? Pequeños, tremendamente pequeños en comparación con nuestro Dios. Aún así, qué bendición que Dios ha puesto su mirada en nosotros. ¿Ha subido usted a una montaña? A ver, ¿quiénes han subido a una montaña? Muy bien, ok. Cuando ustedes van subiendo, ¿cómo se va viendo la ciudad? ¿Cómo se va viendo una ciudad? ¿Cómo se va viendo el pueblo? Cada vez más pequeño. Conforme ustedes van subiendo más y más y más, el pueblo se va viendo más y más pequeño, ¿sí? Si ustedes se suben a un avión, ¿cómo se ve hacia abajo? Chiquito. Y si saliéramos al espacio, todos lo veríamos más pequeño. Entonces, imagínense, qué situación tan tremenda de nuestras vidas, que son tan pequeñas en comparación. ¿Cómo se ve la gente desde una montaña? Apenas si se logran ver, ¿sí? Apenas si por ahí se nota alguien que va caminando. Entonces, ¿cómo es que puede el hombre estar comparándose o queriéndose acercar a Dios? Entonces ahí está el problema, ¿sí? ¿Cómo puede el hombre pecador acercarse al Dios perfecto? Hay una tremenda división. Entonces lo que le está diciendo Bildad a Job es: mira, todo lo que tú hagas,
hagas, y todo tu esfuerzo y toda la forma de vida que tú estás llevando, jamás vas a poder acercarte a Dios, porque ¿cómo vas a poder hacerlo si Dios es tan grande? En otras palabras, en un sentido más drástico, lo que le está diciendo Bildad a Job es que le está cerrando la puerta. Jamás vas a poder llegar a conocer a Dios. Le cierra la puerta. ¿Sí? Porque por más que tú hagas ciertas cosas, es que nunca vas a poder llegar a estar en contacto con Dios. Eres un gusano, ¿sí? Así se lo dice en el versículo 6, eres un gusano. ¿Cómo vas a poder tener contacto con Dios? Ahora, pensemos por ejemplo una hormiga con nosotros. ¿Tiene contacto? ¿Nos puede comprender una hormiga? ¿Ustedes creen, hermanos, que nos podrá comprender? ¿Podrá pensar la hormiga lo que sentimos, lo que pasamos, nuestras luchas, nuestras adversidades, nuestros conflictos, nuestras reacciones? ¿Podrá entendernos cuando su cerebrito es tan pequeño? Entonces, haciendo esa burda comparación, pues pensemos ahora nuestra manera de pensar con todo lo grandioso de Dios. Entonces le está cerrando la puerta a Bildad a Job, porque le está diciendo, mira, jamás vas a poder llegar a acercarte a Dios. ¿Y qué situación? Porque al decir eso, pues no solamente le cierra la puerta a Job, se cierra la puerta también a él mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a podernos acercarnos a Dios? Nunca. Pero aquí viene la situación, bueno, aquí está la situación de Bildad. Dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? O sea, no hay respuesta. Para Bildad no hay respuesta. No hay manera. Pero aquí viene esta situación, ¿sí? El hombre es malvado. ¿Te puedes acercar a Dios si eres malvado? ¿Estás sucio? ¿Eres insignificante? ¿Cómo te puedes acercar a Dios? Esa es la manera de pensar y esa es la teología que tiene Bildad. Pero aquí viene una cosa muy tremenda, ¿sí? Dice Bildad, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique en nacido de mujer? Versículo 16 también como pregunta, ¿cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Esto lo menciona en el capítulo 15, versículo 14 y 16. Lo mismo está diciendo, ¿sí? Pero ahora lo está diciendo ahí en ese capítulo Elifaz. ¿Cómo el hombre puede acercarse? Pero aquí está el error, porque Dios se revela. El hombre no puede acercarse a Dios, pero Dios sí se acerca al hombre. Entonces aquí viene lo inverso. Mientras que el hombre, por mucho que se esfuerce para tratar de comprender por la filosofía, por alguna manera o científicamente llegar a comprender a Dios, Dios se revela al hombre. ¿Sí? Entonces Dios es el que viene al encuentro del hombre. Y vemos en Deuteronomio 5:24 dice, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre. Este texto sirvió para el título del famoso Nuevo Testamento que salió parafraseado, que se llama Dios habla al hombre. ¿Se acuerdan? Ese es un Nuevo Testamento muy popular. Dios habla al hombre. Pues se basaron del título en base a este texto. Jehová habla al hombre. ¿Por qué? Porque Dios desea acercarse al ser humano, porque es su creación, porque desea Dios tener contacto con nosotros. ¿Y de qué manera Dios se revela? Pues se revela de esta manera, ¿sí? Se revela a través de la creación. ¿Cómo dice el Salmo 19:1? Vamos a leer el Salmo 19:1, hermano. Salmo 19:1. Y si alguien lo encuentra, por favor, que nos lo lea. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el fundamento anuncia la obra de su mano. Muy bien, entonces, ¿cómo sabemos de la existencia, de la realidad de Dios? Viendo su creación, porque ¿quién creó todas las cosas? No surgieron nada más así, porque sí, claro, hay una idea, ¿no? Hay por ahí una teoría, ¿no? De que las cosas salieron nada más así, porque sí, pero filosóficamente la nada no puede crear nada. Entonces alguien tuvo que crear la obra que vemos nosotros de la creación, ¿sí?
aquí el texto está diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, una cosa más, la misma conciencia nuestra nos hace notar de la realidad de Dios. Vamos a ver, por favor, Romanos 2, del 14 al 15. Romanos 2, del 14 al 15. A ver, ¿quién nos lee este texto, por favor? Romanos 2, del 14 al 15. Su boca está llena de maldición y de locura. Que sus pies se apresuran para derramar sangre. No, es Romanos 2, del 14 al 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Muy bien, entonces la ley de Dios está en los corazones de las personas que aún cuando no tienen la palabra de Dios, cuando no han recibido una enseñanza de la Biblia, ¿sí? Una persona puede estar en una isla abandonada y ahí, o haber nacido en esa isla, y sin embargo, él tiene conciencia de alguien que creó todas las cosas, ¿sí? Y una cosa más, pues Dios se revela a través de su palabra, ¿sí? En Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras. Vamos a leer el texto, Juan 5:39. Si alguien lo quiere leer también, por favor. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las sagradas. Muy bien. Entonces, si queremos conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer la palabra, tenemos que leer la Biblia, ¿sí? Tenemos que las escrituras exactamente porque Dios se está revelando a través de su palabra. Pero, ¿quién es la mayor revelación de Dios? Jesús. El mismo Señor Jesucristo, exactamente. Sí, a ver, alguien que nos lea Hebreos 1, del 1 al 2, por favor. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días no os ha hablado por medio de constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, en estos postreros días nos ha hablado por él. Entonces la revelación más grande de Dios es a través del Señor Jesucristo. Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Por eso dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios mismo vino a estar presente en medio de nuestra insignificante humanidad, podemos decirle así, en comparación con toda la grandeza de la creación. Pero Dios estuvo aquí con nosotros. ¿Qué significa la palabra Emmanuel, hermanos? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y no es solamente por un título o un nombre, sino la realidad de que Dios estuvo con nosotros. ¿Qué cosa tan tremenda? Entonces, Dios se ha revelado a nosotros. ¿Cuál es la falla de Bildad? Para Bildad el hombre no puede acercarse a Dios, porque el hombre es tan insignificante, es tan pecador, está tan manchado, que ¿cómo puede acercarse a Dios? Tiene razón en parte. En parte tiene razón, ¿sí? En ese sentido sí tiene razón, pero falla en el sentido de que a la inversa Dios es el que viene a estar con nosotros, que Él viene a hablar a nuestros corazones. Y vemos, por ejemplo, este texto dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces Dios tomó la iniciativa, Dios envió a su Hijo, que es Dios mismo, para estar con nosotros. Mientras que nosotros, por más que queramos o hagamos el esfuerzo de entender a Dios y de buscar a Dios, más bien Dios se acerca a nosotros. Dios viene a nuestro encuentro. ¿Alguien se sabe el famoso texto de Lucas 19:10? A ver, traten de recordar Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense bien lo que dice el texto. Porque
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que salió. Nos vino a buscar. Miren qué bendición, qué interés de Dios por nosotros. Ahora, era para que nos hubiera abandonado. No, pues esos seres humanos descarriados, testarudos, duros de corazón, que se queden, que se consuman. Hay investigadores que están diciendo que hay vida en otros mundos, ¿sí? Es una teoría, ¿no? De que hay vida en otros mundos. Por eso están enviando naves para sondear el espacio y querer encontrar vida, ¿sí? Bueno, supongamos que hubiera vida en otros mundos. Tal vez Dios estaría más interesado en esos mundos que nosotros, porque nosotros somos testarudos, somos malos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Era para que Dios nos hubiera dejado a nuestra suerte. Pero miremos cómo Dios mostró su amor para con nosotros. Dios tuvo interés tan especial en nuestras vidas. Qué grandioso es nuestro Dios, ¿sí? Porque aun cuando somos tan insignificantes en comparación con la creación, Él tuvo esa condescendencia con nosotros. Vino a estar para con nosotros. Y dice este texto, a ver, vamos a leerlo, a ver si lo pueden leer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Cómo conocemos de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios es perdonador, que nos ama, que está dispuesto a levantarnos aún a pesar de nuestra naturaleza caída? Por Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, volviendo otra vez a la situación de Bildad. Para Bildad, el hombre está en una situación crítica porque no se puede acercar a Dios. Como dijo nuestro hermano Luis, es cierto, es la realidad, porque a causa de nuestro pecado estamos separados de Dios. Pero Dios toma la iniciativa, pero Dios viene a nuestro encuentro. Por eso es que estamos aquí. Si no fuera de esta manera, hermano, no estaríamos aquí. Es más, ya desde cuando el mundo ya se mira extinguido, ¿sí? Como tantas especies se han extinguido en la naturaleza, el hombre con tantas guerras y tantas situaciones, si Dios no hubiera intervenido, ni hubiéramos llegado a este año, a esta fecha. ¿Sí? Pero Dios es bueno. Qué bendición. Bien, ¿qué aprendemos de esta lección, hermanos?